Presidente de Inter-American Trends y analista político. Antonio, bienvenido, como siempre un gusto saludarte. Muchas gracias, un gran placer estar contigo y con tu audiencia. Antonio, tengo para hablar contigo un lote de noticias sobre Venezuela y quiero arrancar por el tema de la salida de la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas de Fernando Martínez Mótola, un hombre que fue ministro de Transporte y Comunicaciones del gobierno de Carlos Andrés Pérez y que se dice que no era del círculo más cercano de la líder de la oposición, María Corina Machado. ¿Qué pasa allí? ¿Qué está pasando en este caso? ¿Por qué se retira de la embajada después de permanecer allí 9 meses? Se entrega al Ministerio Público y se dice que ahora está en su casa bajo arresto domiciliario. ¿Cuál es tu análisis de eso que pasó con Martínez Mótola? Martínez Mótola ha sido un miembro importante de la plataforma unitaria. Recordemos que él estuvo en las negociaciones, en Barbados y en otras, en la que creó vínculos con los negociadores por el lado del régimen, con Jorge Rodríguez, por ejemplo. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en un momento determinado, ante la presión del régimen, de que va a capturar a los que están hoy en la Embajada de Argentina y la presión que ha tenido en términos de retirarle los servicios, el agua, la electricidad, pudo haber generado una cierta inquietud o perturbación en términos de Martínez Mótola. ¿En qué sentido? En que negoció su vida, ¿no? Entonces, es legítimo en un momento en el que tú estás con mucha presión y consiguió irse de la Embajada de Argentina con una negociación definitivamente directa con el régimen, donde él logra entrar en un régimen de presentación o en términos de ir a la fiscalía para generar la situación que ya conocemos. Yo creo que es una decisión personal, definitivamente, en esos momentos de angustia y que uno respeta, ¿verdad? En términos de que cada quien en esa circunstancia puede tomar la mejor. Recordemos lo que ocurrió con Edmundo González Urrutia, con la Embajada de España, y después nos dimos cuenta de que fue todo un caso de presión y de extorsión. En la Embajada de Argentina, ahí lo que hay que ocuparse es de los que quedaron adentro, que realmente hay una violación de los derechos humanos en términos de lo que conlleva al asilo político. ¿Fue más una situación de agotamiento, Antonio? Totalmente. Yo creo, conociendo un poco la trayectoria de lo que ha hecho hasta ahora, que estaba agotado y que le dio miedo, porque debe haber un temor, más que miedo, tuvo que haber tenido temor de que puede haber un ingreso a esa embajada, capturarlo y en ese momento ser acusado de terrorista, que es básicamente lo que dice el comunicado de la Fiscalía, ¿no? De entonces tener pocas opciones, porque el régimen en este momento está jugando muy fuerte a la represión ante los eventos de que se acercan del 10 de enero, ¿no? Entonces, los arrestos, ¿verdad? Las amenazas son las piezas que utiliza para silenciar a la oposición y a la sociedad civil. El haber negociado con el régimen y con la justicia del régimen lo aparta totalmente del objetivo de la oposición. ¿Es correcto, Antonio? En este momento sí, porque si viese, por ejemplo, lo que ocurrió con Edmundo González Urrutia, puede hablar, pero estando en Venezuela con medidas cautelares, no puede hablar. Entonces, básicamente se aparta de esta fase final en términos de lo que está planteado para que el 10 de enero se juramenta Edmundo González Urrutia. Pasemos a otro tema, Antonio. Hubo una requisa realmente violenta por parte de elementos de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro en la cárcel de Ramo Verde. Todos sabemos que esa es una cárcel militar, pero que también ha sido utilizada para recluir allí a presos políticos. Fue el caso de Leopoldo López en su momento y se dio una violenta requisa, 3 personas heridas, atropellos, nombran a un general que respetó todos los derechos de las personas que están allí privadas de la libertad. Y yo te quiero preguntar, ¿esto es miedo frente a lo que viene a partir del 10 de enero? La posesión de Maduro por un lado y el anuncio que hace Edmundo González Urrutia de que va a regresar a Venezuela para tomar posesión del cargo el próximo 10 de enero también. Sí, ¿qué ocurre? Ellos están montando todo un escenario, una estrategia
para buscar que la oposición, las fuerzas democráticas, se intimiden y que puedan generar un momento de una crisis, en ese sentido de violencia. ¿Por qué? Porque ellos vienen haciendo, lo hicieron también en el Rodeo 1, donde hay militares que también están presos en esas cárceles. Y entonces, ¿qué hacen? Están montando toda una represión a los factores militares que podrían generar, no ellos porque están bajo cárcel, bajo régimen carcelario, pero sí una expectativa dentro de ese sector militar de que puede ocurrir una, no llamemos una coincidencia en términos de no aceptar que Maduro se juramente el 10 de enero y que pueda generar una rebelión cívico-militar o militar-cívico ese día, y entonces lo que están haciendo es básicamente reprimiendo muy fuerte, primero para poder generar que esto es producto de las fuerzas democráticas y que ellos son los causantes de lo que está ocurriendo, y ver si con ese discurso pueden, o esa narrativa, pueden convencer y mantenerse en el poder. Están usando realmente la represión al máxima expresión para poder así asegurar el mantenerse después del 10 de enero en el poder. Generando terror, es una práctica terrorista, Antonio. Ahora, hablemos de lo que podría estar pasando ahora mismo en los cuarteles, en las fuerzas militares, en los cuerpos de seguridad, que familiares de estas personas padecen la situación de crisis que se vive en ciertos sectores de Venezuela, de la sociedad venezolana. Hay una gente que puede vivir muy bien, eso lo sabes tú muy bien, Antonio, pero hay otra que la está pasando muy mal. Parece, la información que se maneja es que la situación económica de las familias venezolanas es cada vez más paupérrima y comienzan a retroceder y a retroceder, a dejar de comprar ciertas cosas, a dejar de darse ciertos gustos porque no alcanza el dinero. El país, tú lo sabes muy bien, está dolarizado de facto. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que hace Iván Simonovic en su canal de YouTube, y habla del quiebre prácticamente de las fuerzas militares. ¿Crees tú que esto pueda pasar a partir del 10 de enero? Hay una realidad, Antonio, y es que por más que el CNE haya dicho que ganó Maduro y que se ha pronunciado la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que es una señora que militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y que el fiscal persiga a María Corina, que es un hombre que militó en el Movimiento Quinta República y luego en el PSUV. Es decir, puede que haya cansancio, Antonio. Fíjate, ¿qué ocurre? El 28 de julio, Edmundo González Urrutia recibió el 70% de la voluntad popular. Y eso incluye a la familia militar. Porque al votar el militar y la familia en Venezuela, tener el derecho al voto, eso los incluye. Lo que ocurre es que en el mismo estamento militar, ellos consideran que Maduro debe terminar su periodo el 10 de enero. O sea, hasta ahora ellos no tienen, ellos son el sector militar, no están convencidos en términos de que para nosotros, la oposición, la fuerza democrática, o para la fuerza democrática, Maduro está usurpando el poder desde el 2018, para ellos no. Entonces ellos están a la expectativa de cerrar el ciclo que le corresponde a Maduro, y a partir del 10 de enero se abre un ciclo nuevo. ¿Un ciclo en qué sentido? En que Maduro es ilegítimo, no tiene la legitimidad de origen, y por lo tanto tiene una alta probabilidad de que hoy ese sector militar que tú mencionas esté coincidiendo mucho con el planteamiento civil, en la que en Venezuela no puede continuar la situación que hoy existe por la crisis económica, porque hoy Maduro es parte del problema, no es parte de la solución. Entonces, si Maduro continuara en el poder, para ellos mismos una situación muy crítica, no solamente en términos de los militares que no están en el poder, sino sus propios hijos, que seguro, si Maduro continúa en el poder, van a dejar el país, y eso realmente afecta a la familia militar también, y para buscar unas mejores opciones. Y en ese sentido, yo creo que va a coincidir, va a haber acciones coordinadas, seguro, entre ambos sectores, buscando que se respete la soberanía popular del 28 de julio. Quiero un comentario tuyo también, Antonio, sobre lo que denuncia la ONG Provea
que además Maduro dice que Provea trabaja con la CIA desde los años 90 y conozco en profundidad el trabajo de Provea, de la gente que ha pasado por Provea, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Esta ONG denuncia que Jesús Armas, que formó parte del comando de campaña, estuvo muy cercano a María Corina Machado, ha sido torturado, sabemos que está detenido en una sede de la Policía Nacional Bolivariana, eso lo confirmó su novia, pero que le han aplicado esa práctica que tú conoces muy bien, de la bolsa plástica para torturarlo, para buscar una declaración que enlode de alguna manera a su partido político, que es el partido político de María Corina Machado. Parece que no lo han logrado, pero hay la denuncia, aunque no por parte de él, pero sí de la ONG Provea, que tiene cómo conocer ciertas cosas que pasan en las mazmorras y donde el régimen tortura. ¿Por qué ensañarse contra Jesús Armas, Antonio? Jesús Armas es un dirigente social político. Bien, estamos conversando con Antonio de la Cruz, es el presidente de Inter-American Trends, además analista político, conoce muy bien la realidad de Venezuela y pues nos acompaña esta tarde para hablar de todos estos temas que todos, incluso si nos ponemos a ver, Antonio, dependen de la toma de posesión anunciada por Edmundo González para el próximo 10 de enero. Y te preguntaba por qué crees que el régimen se ensaña contra Jesús Armas. Jesús Salas es un dirigente político, un dirigente social, con mucha conectividad con los sectores que ese día o antes del 10 de enero pueden tener una situación de búsqueda de una solución pacífica a restituir la soberanía popular. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jesús, de una manera, pienso que no entendiendo lo que enfrentamos hoy, que es un régimen, ¿verdad?, de que se está jugando la máxima represión, fue capturado en un restaurante de Caracas. Fue secuestrado, capturado y secuestrado en un restaurante de Caracas. Y por supuesto, conociendo tú también cómo opera el régimen, lo primero que hacen es que revisan el teléfono y si no hubo el cuidado suficiente, definitivamente tenía contacto con todos los sectores que él maneja. Entonces, hubo ahí donde yo creo que pueden estar involucrando a Provea, porque a lo mejor tenían relaciones por la lucha que lleva Jesús diariamente. Y en ese sentido, el régimen lo que anda buscando, como dijimos, es crear toda una narrativa que en Venezuela se está gestando una insurrección, entonces en la que puede haber una situación crítica para poder tener legitimidad a Maduro, la cual no obtuvo en las urnas el 28 de julio. Entonces, lamentablemente, Jesús fue secuestrado y ahí hay que tener mucho cuidado con el resto de los dirigentes, tomar todas las precauciones, porque este régimen, a ser dictatorial, y recordemos que está considerado, cuando uno ve los índices de democracia, por debajo de la dictadura de Nicaragua en términos de libertades y de Cuba. O sea, hoy la dictadura más dura en América Latina es Venezuela. Y por lo tanto tenemos que estar preparados en estos momentos donde el régimen anda buscando cualquier excusa para generar este miedo a la población y a los dirigentes en una situación que todos sabemos que ellos van a querer materializar el 10 de enero y juramentarse ante su Asamblea Nacional. Entonces, aquí el llamado es levantar la voz de todo lo que está ocurriendo en Venezuela en estos últimos días, porque vamos a ver una represión mucho mayor de la que estamos viendo en estos momentos. Antonio de la Cruz es el presidente de Inter-American Trends, además analista político. Antonio, como siempre, un gusto conversar contigo. Será hasta la próxima. Buena tarde. Muy buena tarde y un gran placer.